Damas y caballeros, a continuación la compilación Artículos de Investigación y Anuario de Administración y Tecnología para el Diseño 2018. Participan Moisés Bustos Álvarez, Aurora Por Rubio, Luciano Segura Jauregui Álvarez y el doctor Jorge Rodríguez Martínez, diseñador industrial, posgrado en diseño y administración, quien modera esta charla. Fuerte el aplauso, por favor, para ellos. Damas y caballeros, si es así como iniciamos la compilación Artículos de Investigación y Anuario de Administración y Tecnología para el Diseño 2018. Bienvenidos, público en general y ponentes de esta charla. Adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Le estamos comentando que creo que es la primera vez que salimos a presentar los libros, las publicaciones fuera de la UAM, Azcapotzalco. Somos vecinos de aquí de ustedes. Y la idea del día de hoy es presentar dos publicaciones del área de Administración y Tecnología para el Diseño. Una es el anuario, que lo lleva la doctora Aurora Po, y la compilación de artículos de investigación que lo va a presentar el doctor Luciano, y el arquitecto Moisés Bustos nos va a dar una semblanza del área. Entonces, si quieres, Moisés, comenzamos. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Antes que nada, queremos agradecer a las autoridades de la Alcaldía Azcapotzalco por la invitación a presentar nuestras publicaciones. Es un honor para nosotros estar aquí. Antes de hacer propiamente la presentación del anuario y la compilación, me gustaría poner en contexto qué hacemos nosotros en la universidad. Nuestra área se denomina Administración y Tecnología para el Diseño. Y se creó primero como un grupo de investigación encabezado precisamente por la doctora Aurora Po, como les decía, en 1999. 8 años después, ya con trabajo de equipo y ya al frente del área, el doctor Jorge Rodríguez, en 2007 se toma la decisión de hacer un congreso anual que tratara precisamente los asuntos de la administración y la tecnología implementados en el diseño. A partir de ese año se ha realizado este congreso. La edición número 12 se llevó a cabo en septiembre pasado y en septiembre de este año tendremos la edición número 13. También habría que decir que orgullosamente como área de investigación ganamos los premios que la universidad otorga a las áreas en 2015 y 2017. Esperamos poder hacerlo también en este 2019. ¿Cuáles son los temas que son de interés y de trabajo de nuestra área? Tenemos proyectos de investigación en innovación, en emprendimiento, en administración para el diseño y la construcción, en sistemas constructivos y estructurales, tecnologías antisísmicas y lo que es el modelado de la información para la construcción, por sus siglas en inglés, BIM. Para poder realizar estas actividades de investigación, nuestra área ha establecido convenios al interior de la propia UAM Azcapotzalco con otras divisiones como son Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básicas e Ingeniería, y también con algunas otras instituciones como la Universidad Politécnica de Madrid, como la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, y con el Politécnico de Worcester. Recientemente también se han establecido convenios con la Universidad de Indiana y de Illinois en Chicago. La doctora Po participa muy activamente y de manera relevante en el grupo académico denominado Mujeres en las Ciencias. Producto de estos convenios y de los congresos que les mencionaba, cada año se hacen estas publicaciones, la compilación y el anuario. Les platicamos también que el año pasado fue muy especial para el campo del diseño en nuestro país, porque el grupo Design Week México, encabezado por el arquitecto Emilio Cabrero y con el apoyo del gobierno de la ciudad,
lograron que la Ciudad de México fuera designada Capital Mundial del Diseño. Cuando empezamos la planeación de nuestro congreso, decidimos sumarnos a la convocatoria que Design Week había lanzado algunos meses atrás, de tal modo que consideramos que podríamos abordar los temas que plantearon, que son habitante, identidad de la ciudad, economía creativa, movilidad y espacio público. De esta manera, nuestro congreso fue un congreso de más días, generalmente lo hacemos de 3 días. El año pasado, dada la respuesta que tuvimos, lo hicimos de 5 días, en total 15 conferencias, 3 conferencias antes de la semana de congreso, 3 visitas guiadas a empresas relacionadas con el diseño y con la construcción, una exposición y un concierto. En la compilación del 2018, en principio encontrarán una reseña de todo lo que implicó y lo que significó este congreso. Encontrarán la invitación, digamos, de cada una de las conferencias, quién es el ponente, de qué se trata la conferencia, y al final encontrarán la liga para verla en YouTube. La posibilidad de que vean las conferencias es gracias al apoyo que nos brindó CIA TV, un trabajo muy profesional. Aquí tenemos a Iván, que siempre nos apoya, a Adriana también. Entonces, la primera invitación es a que puedan ver las conferencias, muy interesantes todas. También, orgullosamente, podemos presumirles que el primer artículo que aparece en la compilación es un artículo que nos proporcionó amablemente el arquitecto Benjamín Romano. Para ubicarlos, su proyecto más conocido probablemente y de los más recientes es la Torre Reforma. Nosotros invitamos al arquitecto en febrero más o menos de 2018 y en ese ínter entre febrero y septiembre de nuestro congreso, él estuvo participando en un concurso internacional que se realiza en Alemania, en Frankfurt concretamente, de los rascacielos más innovadores del mundo. De entre 100 rascacielos del mundo, entendiendo como rascacielos los edificios de más de 100 metros de altura, se hizo una primera selección, un primer filtro, y quedaron 36 finalistas. De estos 36 edificios, en una segunda etapa, se determinaron 5 finalistas y el proyecto de Torre Reforma del arquitecto Benjamín Romano actualmente es el rascacielos más innovador del mundo, orgullosamente mexicano. El artículo que encontrarán en la compilación es una información muy importante. Creemos que es consulta obligada para estudiantes de arquitectura, de ingeniería, incluso nosotros como académicos y los propios arquitectos en el campo profesional. El artículo se llama Entendiendo el partido arquitectónico de un rascacielos, basado en sus flujos, su forma, contexto urbano e integración estructural. El arquitecto nos proporcionó todos los diagramas, los croquis de cómo nace el proyecto, cómo funciona en el interior, lo cual no es usual. Generalmente vemos las fotografías bonitas del edificio, los dibujos bonitos, pero no logramos entender cómo funciona. Este artículo está creado para eso. El arquitecto Benjamín Romano es académico en la Universidad Iberoamericana desde hace casi 3 décadas. Entonces comparte su pasión entre la enseñanza y el trabajo profesional. Habría que mencionar también que las portadas que ustedes ven, tanto de la compilación como del anuario, precisamente son también cortesía de la oficina del arquitecto Romano, y es el reconocimiento que nuestra área de investigación quiere hacer a su trabajo, al premio que recibió. Gracias. Bueno, pues sería por mi parte lo que les puedo platicar de nuestra área y de este artículo. Los dejo con el doctor Luciano Segura Jauregui. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Yo me voy a permitir platicarles un poco de los contenidos de la compilación de artículos de investigación 2018 que ha publicado nuestra área en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tenemos
artículos nacionales y extranjeros, como bien mencionaba el arquitecto Moisés. Empezamos con una reseña sobre todo lo que fue el Congreso. Este Congreso del año pasado, 2018, fue muy nutrido, fue un Congreso que tuvo trabajo durante todo el año, visitas durante todo el año y una semana en nuestra casa, aquí en Azcapotzalco, donde tuvimos más conferencias y muchos talleres. El contenido que se aprecia en esta publicación, platicaba ya el arquitecto Moisés sobre el artículo del arquitecto romano. Tenemos también otro artículo de la ingeniera Liliana de Guidio, ella es venezolana, sobre la obra del artista plástico chino Cai Huang, donde ella propone nuevas maneras para poder entender el arte. El graffiti, un lenguaje en el arte y el diseño, de la maestra Elena Segura Jauregui, profesora de la UAM Azcapotzalco. El Collaborative Learning in Industrial Design del profesor Héctor Silva de la Universidad de Notre Dame du Lac en Estados Unidos. El estudio calificado de la imagen como aparejo del conocimiento y la admiración de un juicio imparcial, de la doctora Isari Paulet Quevedo. La importancia del diseño, del doctor Julio Frías Peña. Un artículo de mi autoría junto con el doctor Rodríguez aquí presente y con el diseñador industrial Francisco Javier Gutiérrez Ruiz, sobre un proyecto de desarrollo de una propuesta binacional de comunicación del lenguaje del diseño industrial a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y es un proyecto muy interesante, es un proyecto colaborativo que tenemos entre la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Illinois a Chicago. Y finalmente un artículo del diseñador Alexander Manu, cuya transcripción hizo también el doctor Rodríguez, y titulado Beyond Imagination in Design, Compelling Strategic Value. Entonces, les voy a platicar un poquito de algunos de estos artículos para dejarles un poquito el contexto, un poquito el gusanito, y ojalá lo sigan, y próximamente los tendremos en la página web para que ustedes los puedan ver. Entonces, empezando con el artículo sobre el grafiti en las ciudades, que de pronto para muchos puede parecer pues algo molesto, que no entendemos, algo que inclusive podemos pensar que denigra. Ahí estoy viendo aquí enfrente, a través del jardín, una tipografía grande que alguien hizo ahí en grafiti. La maestra Segura Jauregui habla del graffiti como un nuevo lenguaje en el arte y en el diseño, un lenguaje que se ha apropiado de las calles de las ciudades a nivel mundial, y empieza su relato desde la historia de la ciudad de Pompeya, y hace particular hincapié ya a inicios del siglo XX con los grafitis que se han encontrado en toda la región de Bélgica y Francia, regiones que sufrieron los embates de las batallas de la Primera Guerra Mundial, y que ahora son kilómetros y kilómetros de trincheras enterradas, y las excavaciones de arqueología moderna han permitido descubrir grafitis de los soldados que pelearon en estos campos de batalla. Y de ahí ella viene narrando desde estos grafitis que dan constancia de gente que existió hace poco más de 104 años, 105 años, hasta llegar a autores como el mismo Vansky. Entonces, una lectura bastante interesante la de la maestra Segura Jauregui. Tenemos también otro artículo de la doctora Isari Paulet Quevedo,
que habla sobre la obra de la fotógrafa norteamericana Diane Arbus, que ella se dedicó mucho, toda su obra es sobre la gente de la calle, pero sobre la gente marginal que nos rodea, desde personajes circenses hasta mutilados, deformes, etc. En este artículo se hace un análisis de la crítica que Diane Arbus recibió por parte de Susan Sontag a raíz de una fotografía titulada Circus Man, el hombre del circo, donde se puede apreciar a un hombre de origen eslavo, de ojos claros, cubierto de tatuajes, fotografiado contra un cielo que empieza a oscurecer. Y bueno, la historia absuelve finalmente a Diane Arbus, como lo podemos ver en este artículo, de la mordaz crítica a la cual fue sometida su obra por parte de Susan Sontag, que si bien es una personalidad muy importante, lo fue y lo sigue siendo en el mundo de las artes plásticas, de la crítica en las artes plásticas, literatura, incluso la música. También, bueno, finalmente era un ser humano y su animadversión hacia Diane Arbus, pues creó en ella o la ayudó a crear una crítica poco valorativa, poco neutral de su trabajo. Les platicaba yo hace un momento de el proyecto que tenemos con la Universidad de Chicago, que es un proyecto colaborativo en donde estudiantes de ambas instituciones han desarrollado una aplicación que se utiliza a partir de los teléfonos celulares y que les permite a los alumnos recabar información sobre diseño, obtener definiciones de palabras comúnmente utilizadas en el idioma particular del diseño industrial, acompañada de ilustraciones, y que ellos nos pueden ir acrecentando su manera de accesar a la información, pueden profundizar en el conocimiento que adquieren. La aplicación contiene ligas, contiene videos, los manda a otras páginas si es del interés del alumno ir conociendo a mayor profundidad estas definiciones, estas personalidades, etc. Actualmente este proyecto lo estamos creciendo con un listado de aciertos en el diseño industrial y desaciertos en el diseño industrial. Estos grandes fracasos que de pronto han tenido algunos diseñadores y que, bueno, pueden ser un material didáctico muy interesante para nuestros estudiantes en la UAM Azcapotzalco y, por supuesto, para aquellos que estudian en otras universidades, y una manera nueva de entender al diseñador industrial, que, bueno, finalmente somos seres humanos y no todos son aciertos. Muchas veces tiene uno que fracasar en exceso para poder llegar a un acierto como diseñadores. Pues a grandes rasgos sería lo que yo les pudiera platicar de la compilación de artículos de investigación, y le cedo la palabra a la doctora Aurora Po. Muchas gracias. ¿Quedó prendido? Buenas tardes. Es un gusto tener la oportunidad para nosotros, los profesores del área de investigación en Administración y Tecnología para el Diseño, poder compartir los productos del trabajo que tenemos y que han costado un gran esfuerzo por parte de los profesores, de los investigadores y de toda la infraestructura que tenemos en la universidad. El Anuario de Administración y Tecnología para el Diseño es una de las publicaciones, este año, se inició en 1999, o sea que este año vamos a publicar el número 20, es el 20º año en el que estamos trabajando en este asunto. Es una de las publicaciones que tienen más permanencia, no solamente en nuestra área, en el departamento, sino también en la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
Como ya mencionó el arquitecto Moisés Bustos, el anuario tiene en el anuario se pretendió, en el anuario y en la compilación, se pretendió rendir un homenaje al arquitecto romano y por eso es que las portadas tienen fotografías autorizadas directamente por el arquitecto, y es un homenaje al premio que tuvo como el edificio rascacielos de oficinas más importante del mundo en el año pasado. Como parte de los artículos, tenemos una serie muy importante. Quisiera regresarle el micrófono al arquitecto Moisés Bustos para hablar de un artículo que él y el arquitecto Tomás Sosa elaboraron. Muchas gracias. Bueno, como parte de los proyectos de investigación que realizamos en el área y a raíz del sismo o de los sismos de septiembre de 2017, el tema se puso nuevamente sobre la mesa. Es un tema que a nosotros como académicos que impartimos materias de sistemas estructurales, construcción, nos interesa mucho. Entonces, abordamos el tema de investigación de qué es lo que está pasando, sobre todo porque se están construyendo edificios altos en el corredor de Paseo de la Reforma, en Santa Fe, en el sur de la ciudad, sobre todo ahora con el proyecto de Torre Mítica. La pregunta es, ¿qué sistemas se están utilizando actualmente en cuanto a estructuras? ¿Qué tecnologías antisísmicas se están utilizando? ¿Y de qué manera han respondido ante los sismos precisamente? Anteriormente se tenía la idea de que un edificio tenía que ser muy rígido, incluso pesado, el uso del concreto, por ejemplo, así lo planteaba. Hoy sabemos que los edificios tienen que ser ligeros, pero no por ello menos rígidos. Entonces, en el artículo presentamos fundamentalmente los edificios como Torre Vancomer, Torre Mayor, Torre Reforma, Torre Virreyes, Torre Manacar y Torre Cuarzo. Algunos de los ejemplos más destacados que se han construido pues de hecho en lo que va de este siglo en la ciudad, y si utilizan alguna tecnología antisísmica o no, de qué manera se está planteando. Seguramente ustedes tienen la inquietud de ¿y qué pasa cuando hay un sismo en estos edificios? Edificios, por ejemplo, Torre Reforma, el más alto de la ciudad, no del país, con 246 metros de altura. Pues les diría que están diseñados de tal manera que pueden soportar un sismo de hasta 9 grados en la escala de Richter de magnitud. Se dice que es más confiable incluso permanecer al interior de los edificios que pretender salir en caso de un sismo. Entonces, bueno, esperamos que este análisis sea interesante, seguiremos en el tema, sabemos de los riesgos de los sismos en nuestra ciudad, y más allá de crear desinformación, lo que pretendemos es crear una cultura de saber cómo funcionan los edificios en este sentido. El artículo de Isaura. Bueno, también les platicaré del segundo artículo. Otro tema que nos interesa mucho como área es el tema de BIM. BIM es el acrónimo por sus siglas en inglés de Building Information Modeling. En México se conoce como modelado de la información para la construcción. Les platico que durante los 3 años recientes se ha estado trabajando en el impulso de esta metodología de trabajo que se está utilizando en todo el mundo, particularmente en países como Inglaterra, Estados Unidos, España, Singapur, Japón. Y lo que establece esta metodología es, en principio, un trabajo colaborativo y realizar un modelo digital. En Francia, por ejemplo, le llaman maqueta digital, cuyo objetivo es desarrollar todo el proyecto, incluso simular, digamos, su construcción en un modelo que nos va a llevar a lo largo de todo el proyecto y de la vida del edificio. Desde que nace la idea con el concepto del proyecto hasta, podría ser incluso considerada la demolición, considerando aspectos de
tiempos, de costos, de sustentabilidad, de certificaciones LEED, por ejemplo, del uso de la tecnología. México ya se está integrando a esta metodología y en abril pasado el gobierno federal hizo la presentación oficial del Plan Estratégico para la implementación de esta metodología en nuestro país. Nosotros como universidad no podemos quedarnos atrás, estamos trabajando en la implementación de esta metodología, en principio en la licenciatura probablemente, pero también, ¿por qué no?, en posgrado. En los siguientes años, el ramo de la construcción en nuestra ciudad y en nuestro país va a requerir de muchos profesionales que tengan conocimientos en esta metodología. Entonces, nuestro trabajo es acercar la información, que los alumnos sepan de qué se trata, qué es BIM, y pues de esa manera también invitarlos a que aprendan todo lo que tiene que ver con esta metodología. Y pues para todos los involucrados en el sector, ojalá que sea un artículo de interés para ustedes. Después tenemos una serie de artículos que son muy interesantes. En primer lugar, quiero hacer reconocimiento a la ingeniera Mariela Alvarado Oces. Ella pertenece al Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Ella nos mandó un artículo sumamente interesante. En Costa Rica han tenido un problema del levantamiento catastral de todos los predios y lo están haciendo de manera digital. Entonces, en la institución han aplicado programas comerciales y han desarrollado un programa de cómputo especial para toda la cuestión del levantamiento catastral. Por ejemplo, tenemos el aspecto de Google Maps con el que podemos tener un acercamiento de las calles y de todas las áreas construidas en una ciudad, en un rumbo, en una colonia, y entonces han hecho el levantamiento de todo el aspecto gráfico. Ese aspecto gráfico después lo tienen que relacionar con las cuestiones, con la documentación que tienen las bases de datos para las cuestiones de propiedad los documentos de propiedad de cada uno de los lugares, y eso también relacionarlos con los cobros y todo tipo de la cuestión administrativa que lleva cada una de las ciudades. No solamente de las ciudades, sino que esto se puede extender a los predios rurales, a las zonas campestres también. Entonces es un artículo muy interesante y de gran utilidad pública. Enseguida tenemos el artículo de la doctora Cintia López Gálvez del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO de Guadalajara. La investigadora tiene un artículo del uso de drones, un caso de tecnología avanzada en la agricultura. Nosotros conocemos los drones y los conocemos mucho de que los hemos visto en la televisión, conocemos modelos reales que hasta en los centros comerciales los podemos ver, pero el dron es un producto de diseño industrial muy importante porque tiene muchas aplicaciones. En este caso, el artículo está centrado en la aplicación en la agricultura. La investigadora describe unos invernaderos que hay en Guadalajara y que por medio del uso de drones pueden estar supervisando cómo va el desarrollo de los invernaderos. Esos invernaderos son lugares techados semejantes a nuestras carpas que tenemos aquí, que son cerrados. Entonces los drones pueden estar navegando en el interior y estar supervisando cuestiones de
humedad del ambiente, humedad de la tierra. Incluso también tienen un programa donde llevan el registro de las enfermedades que pueden tener las plantas o lo que se les está vaciando a las plantas. Estamos hablando de fertilizantes, de insecticidas, o también cuando son cultivos orgánicos, también los drones pueden estar supervisando todo esto. Entonces es una aplicación muy importante para los drones como producto de diseño industrial. En la cuestión de arquitectura, en arquitectura tenemos también una gran preocupación por la ciudad, por el conjunto de elementos que forman la ciudad. En este caso, la autora, la doctora María del Rocío Navarrete Chávez, de la ESIA, del Instituto Politécnico Nacional, participa con un artículo que es la construcción socioambiental en el complejo urbano arquitectónico global. En este artículo analiza qué es lo que está pasando con las ciudades, el crecimiento de las ciudades y qué es lo que pasa globalmente a nivel internacional, y de la misma manera los compara con los desarrollos que suceden aquí, principalmente en la Ciudad de México. Tenemos algunos lugares muy complejos como son Santa Fe, con edificios corporativos y parte de vivienda, pero también cómo se desarrolla la ciudad en muchos otros ámbitos, en las colonias populares, en los nuevos desarrollos de vivienda que han estado fuera de la ciudad, y las cuestiones de transporte y de movilidad que lleva aparejados. Enseguida hay un artículo que hicimos en colaboración el doctor Luis Rocha Chiu, el doctor Víctor Jiménez Argüelles, que son investigadores de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de ahí, de la UAM, y que han sido grandes colaboradores con nuestra área de investigación. Yo participé en ese artículo también, y el artículo se trata de los beneficios del transporte aéreo, el caso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Quiero aclarar que este artículo quedó terminado antes de la cancelación del nuevo aeropuerto. Entonces, hubo una gran preocupación por hacer un recuento histórico del transporte aéreo en México y de la evolución de lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México, de lo que era el aeropuerto en sus inicios, que era una pequeña instalación que estaba sobre el Boulevard Puerto Aéreo, y después aproximadamente en los años 50 que se hizo el actual aeropuerto. El actual aeropuerto ha sufrido muchas modificaciones, y de las modificaciones ha habido muchas ampliaciones hasta llegar a estar saturado desde el punto de vista de pasajeros, del número de vuelos, de automóviles que llegan a las instalaciones, de las cuestiones de vialidad. Entonces, este artículo estuvo enfocado a llegar al momento en el que el gobierno, en la anterior gestión presidencial, se llegó a la conclusión de hacer el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y cuáles fueron las condiciones y los criterios en los que se basó este nuevo aeropuerto. Seguramente ahora había que hacer un artículo a continuación de este anterior, de qué es lo que pasa con la cancelación del aeropuerto, y más o menos cuáles serían las condiciones similares a las que se analizaron para este artículo del nuevo aeropuerto que se está tratando de hacer en Santa Lucía. Tenemos otro artículo
de la maestra Mónica Patricia Stevens Ramírez, Trabajar a cerebro completo, el reto del profesionista exitoso. El cerebro humano tiene una gran capacidad de trabajo y no solamente capacidad, sino una gran diversidad de tareas en las que se puede enfocar. Y nosotros, como personas, y algo que pasa mucho con nuestros alumnos, que necesitamos desarrollar todas las partes de nuestro cerebro para estar trabajando de una manera mucho más completa. La parte lógica tiene que complementarse con la parte creativa. El cerebro racional tiene que vincularse con el cerebro emocional y entonces podemos tener mejores resultados, y en el caso del diseño podemos tener unos resultados más racionales, más creativos, más lógicos, más emocionales en todos nuestros diseños. Y es algo que se trata de hacer con los alumnos. El último artículo es precisamente del doctor Luciano Segura Jauregui, el diseño industrial como herramienta estratégica para el desarrollo de pequeñas empresas familiares. Caso de estudio, heladería y paletería a la gloria. Por favor. Gracias, doctora Po. Este fue un artículo que se desarrolló junto con estudiantes de nuestra universidad, estudiantes del último año de la carrera, que estaban llevando a cabo ya su proyecto terminal, su proyecto de graduación. Y uno de estos equipos, una pareja de diseñadores, decidieron que su proyecto final iba a ser sobre el negocio familiar de uno de ellos, en concreto de Karen, una chica. Su familia tiene una paletería que de hecho inició aquí en el corazón de Azcapotzalco hace algunos años, una empresa familiar, una pyme, como les llamamos ahora, y que bueno, por manejos administrativos mal encauzados, muy bien intencionados, pero mal encauzados, acabaron llevándose el negocio a su propia casa y desde ahí, bueno, empezar a comercializar el producto. Entonces, el reto para esta pareja de estudiantes y para mí como su asesor era de qué manera el diseño industrial puede coadyuvar para que una pequeña empresa pueda tener éxito en el mercado. En este caso, esta empresa familiar que se dedica a la manufactura de paletas y helados. Los estudiantes trabajaron con mucho ahínco durante todo el año y analizaron los canales de distribución, analizaron la situación del mercado, analizaron el público objetivo al cual debería dirigirse el producto, analizaron muchísimas marcas de helados artesanales que hay en la Ciudad de México, los ámbitos culturales, dónde se desenvuelven, dónde se comercializan estos productos, Coyoacán, la Colonia Condesa, etcétera, incluso zonas del Estado de México como Ciudad Satélite o incluso la capital del estado, Toluca. Esta investigación les permitió a ellos, bueno, refundar la marca familiar desde el rediseño de la imagen de la marca, hacer un análisis administrativo de, bueno, cuáles son los distribuidores que me convienen, cómo vamos a funcionar, cuál va a ser el valor agregado del producto, etcétera. Y bueno, el reto también para ellos era que escribieran su primer artículo de investigación, que esto les sirve mucho a los alumnos para cuando deciden estudiar posgrados, que siempre les dan la pena el posgrado que tengan publicado algo. Entonces, bueno, estos chicos ya tienen el camino andado con la publicación de la investigación que llevaron a cabo. Eso es el contenido que hemos tenido para nuestro anuario de Administración y Tecnología para el Diseño. Esperamos este año tiene que ser un año importante para el área,
porque tenemos 20 años de la publicación de este anuario y esperamos tenerlo listo para el próximo congreso que va a ser en septiembre. Sí. No sé si ustedes quieren. Muchas gracias. Nada más para yo finalizar mi participación, que bueno, yo creo que se nos pasó a todos. Nuestras publicaciones, las dos, tienen un comité editorial internacional y sí me gustaría mencionar a los miembros del comité internacional por país, me parece que es muy importante y que bueno, gracias a ellos pues tenemos este par de publicaciones de mucho peso. Por España tenemos al doctor Manuel Soler Severini, de la Universidad Politécnica de Madrid, al arquitecto Felipe Choclán Álvarez, también de la Universidad Politécnica de Madrid, y al arquitecto Manuel Bouzas, también por la Universidad Politécnica de Madrid. En Estados Unidos son miembros del comité editorial el doctor José Antonio Aguirre, es el director del Instituto Cultural Mexicano de Los Ángeles, California, que hace una labor impresionante transmitiendo la cultura mexicana a la ciudad de Los Ángeles a través de exposiciones pictóricas, muestras etnográficas, películas de la época del cine de oro, etcétera. El diseñador Héctor Silva, de la Universidad de Notre Dame du Lac en Indiana, el diseñador Stephen Melamed, de la Universidad of Illinois a Chicago. De Canadá, el diseñador Alexander Manu, del Ontario College of Arts and Design. De la República Dominicana, la doctora Samira Arcilis de Esteves, que es la presidenta del Museo y Archivo Histórico en República Dominicana. De nuestro país está el doctor Gilberto Corona Suárez, de la Universidad Autónoma de Yucatán, la maestra Selene Aimé Audebar Pérez, también de la Universidad Autónoma de Yucatán, y el maestro Sergio Álvarez Romero, también de la Universidad Autónoma de Yucatán. Está la doctora Isari Paulette Quevedo, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Lucía Elena Acosta Ugalde, también de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Antonio Forzán Gómez, de la Universidad Anáhuac, México, y el doctor José Raúl Pérez Fernández, también de la Universidad Anáhuac, México. Está también el doctor Iván Navarro Gómez, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la arquitecta Rosalía Cepegua Peralta, que es la presidenta internacional del Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras, y por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana está el doctor Jorge Rodríguez Martínez, aquí presente, también la doctora Aurora Porrubio, un servidor, el doctor Luciano Segurajauri Álvarez, y el doctor Luis Rocha Chío. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya nada más para comentarles que la versión digital de las publicaciones estará a la brevedad posible tanto en la página web de nuestra área Administración y Tecnología para el Diseño, como en el repositorio institucional de la UAM Azcapotzalco, si quieren consultar esta edición. Pues por nuestra parte sería todo. Ya nos avisan que ya estamos casi sobre tiempo. Pues fue casi una hora con ustedes y bueno, pues es todo el trabajo de muchas personas, del que se habló, tanto las publicaciones, los congresos, los seminarios, y pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Gracias por la paciencia y pues nos despedimos de ustedes. Gracias.